Ok, vamos a estudiar lo que son los máximos y los mínimos relativos de la gráfica de una función. Máximos y mínimos relativos. Es lo que se conoce como los valores extremos. Vamos a ver, máximos y mínimos relativos. ¿Qué es un máximo y qué es un mínimo relativo? Sea la función definida en el intervalo abierto AB que contiene al número C. Estamos diciendo en este momento que C está comprendido en el intervalo abierto AB. Está entre A y B, el intervalo abierto AB. La función evaluada en C mayor o igual que f de x para todo x en el intervalo abierto AB. Aquí tenemos la gráfica. Vamos a graficar la situación. Tengo una función, aquí tengo la función. Aquí tenemos el intervalo abierto AB, entre el intervalo AB y C está entre A y B. En este caso, la función evaluada en C está por acá. Y la función evaluada en X, cualquier X que esté en el intervalo abierto AB, cualquier X que esté por acá, en ese intervalo abierto AB. Entonces, la función evaluada en C mayor o igual que f de X, se dice que hay un máximo relativo en ese caso. Acá también tenemos un máximo relativo. Función evaluada en C siempre va a ser mayor o igual que f de x para cualquier x que pertenezca a este intervalo. Siempre va a ser menor. F de x, f de x, f de x. Menor, en este caso igual. Se cumple la parte igual. Seguimos por acá. Menor para cualquier x que esté en el intervalo abierto a B. 2. Función evaluada en C menor o igual que f de x para todo x que esté comprendido en el intervalo abierto AB. Se dice que f tiene un mínimo relativo en este caso. Aquí visualizamos la situación. Función evaluada en C va a ser menor que f de x para cualquier x que esté en ese intervalo. Siempre va a ser menor. Entonces se dice que hay un mínimo relativo en este caso. Aquí tenemos otro ejemplo. Un mínimo relativo. Continuamos. Vamos a ver lo que es un número crítico. Un número crítico. Si C es un número en el dominio de F y si f' de C igual a 0 o f' de C no existe, entonces C es un número crítico. Esto me está diciendo que si la derivada no existe en el punto donde x vale C o la derivada vale 0, se dice que entonces que ese C es un número crítico. Ahí tenemos un ejemplo. Vamos a visualizarlo. Acá está el número C. Vamos a ver aquí en este punto la recta tangente es completamente horizontal. Quiere decir que la derivada, recuerden que la derivada va asociada con la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que la derivada en ese punto vale 0. En este caso C es un punto crítico porque la derivada vale 0. Acá tenemos también un punto crítico. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que la derivada no existe, se está cumpliendo acá también. No existe. En los puntos donde la gráfica presenta ángulos, es angulosa, ahí no existe la derivada, no es derivable. Igualmente por acá, C. Este es un número crítico. Y acá en este caso C, la recta tangente es completamente horizontal también. Quiere decir que es un número crítico. Seguimos. Teorema. Si f
tiene un máximo relativo o un mínimo relativo en x igual c, entonces c es un número crítico de f. Esto me está diciendo que los máximos relativos o los mínimos relativos ocurren solamente en números críticos. Este teorema asegura que los valores extremos, entre paréntesis, máximos relativos y mínimos relativos, solamente ocurren en números críticos. No todo número implica valores extremos. No todo número implica máximos relativos ni mínimos relativos. El teorema asegura solamente que los valores extremos, es decir, máximos relativos y mínimos relativos, ocurren solamente en números críticos. El teorema no está asegurando que todo número crítico implica máximos y mínimos relativos. Eso no lo está diciendo el teorema. Está diciendo los máximos y los mínimos ocurren en números críticos. ¿Acordado eso? Seguimos entonces. Criterio para funciones crecientes y decrecientes. Veamos cómo decidimos cuando una función es creciente o decreciente. Expone el siguiente teorema. Si f es una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB. Ok, el teorema me está exigiendo que la función sea continua en el intervalo AB y derivable también. Que sea continua y derivable. Si f' de x es mayor que 0 para todo x en el intervalo AB, f es creciente en AB. F' de x mayor que 0, recuerden que la derivada va asociada con la pendiente de la recta que es tangente a la curva en un punto específico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la pendiente de la recta tangente es positiva, entonces la función f es creciente en ese intervalo. Si f' de x es menor que 0, para todo x en ese intervalo, f es decreciente. Si la pendiente de la recta tangente es negativa, entonces la función es decreciente en ese intervalo que estamos estudiando. Si la derivada vale 0, entonces f es una función constante en ese intervalo que estamos analizando. La pendiente de la recta tangente vale 0. Veamos entonces. Criterios, continuemos, veamos la gráfica. La siguiente gráfica para aclarar el teorema anterior. Aquí tengo una gráfica. Ella empieza por acá, llega al máximo. Por acá empieza otra vez. Llega un mínimo. Veamos entonces qué va a pasar con eso. Observe en el intervalo x1 y x2 la función es creciente. ¿Qué quiere decir eso? Que la recta tangente tiene una pendiente positiva. Quiere decir eso entonces que la derivada es positiva, mayor que 0. Acá. Eso va en el intervalo x1, x2. Veamos ahora el intervalo x2, x3. En este intervalo, la recta tangente, ahí la tenemos, tiene pendiente negativa. Quiere decir que en este intervalo esa función es decreciente según el teorema anterior y según se ve en la gráfica que está ahí ya. Seguimos por acá con el otro intervalo, x3, x4. Ahí tenemos la recta tangente. Su pendiente es negativa, quiere decir que su derivada es negativa. En el intervalo x4 y x5, su derivada es positiva, mayor que 0. Quiere decir que en este tramo la función es creciente. Entre x5 y x6 la derivada es positiva. Quiere decir que en este tramo, de acá hasta acá, la función es creciente. Entre x6 y x7
la derivada es negativa, quiere decir que la función es decreciente. Y entre x sub 7 y x sub 8, la derivada vale 0, quiere decir que la función es constante en este tramo. Funciones crecientes y decrecientes. Si la derivada es positiva, quiere decir que la función es creciente. Si la derivada es negativa, acá la tenemos resumida. Todo lo que se dijo anteriormente está escrito acá. Criterio de la primera derivada para extremos relativos. Teorema. Si C es un número crítico de una función f continua en el intervalo abierto AB que contiene a C, y si f es derivable en el intervalo abierto AB, excepto quizás en C, excepto quizás en C, lo que me está diciendo es que puede ser derivada o no puede ser, no implica, se va a cumplir el teorema. Sea derivable o no sea derivable, es lo que me está diciendo, excepto quizás en C. Entonces, eso es lo que significa eso. Veamos entonces. Si f' de x cambia de signo en C, de negativo a positivo, f de C es un mínimo relativo. Si f' de x cambia de signo en C, de positivo a negativo, f de C es un máximo relativo. Aquí lo tengo. Negativa. Por acá es positiva. Entonces cambia de negativo a positivo en C. Quiere decir que hay un mínimo relativo. Acá lo tenemos. Hay un mínimo relativo. Por acá tenemos otro ejemplo. La derivada es positiva. La derivada es negativa. Cambia de signo. Acá en C. Quiere decir que aquí hay un máximo relativo. Acá, veamos este caso. La recta tangente es positiva. La recta tangente sigue siendo positiva. Un poquito más inclinada, pero sigue siendo positiva. No hay ni máximo ni mínimo, porque no hubo el cambio de positivo a negativo ni de negativo a positivo, pero sigue siendo un número crítico. Acá, en este caso, la recta tangente es ella misma. En este caso es positiva. Y la recta tangente de este tramo de la gráfica es negativa. Quiere decir que cambió de positivo a negativo. De positivo a negativo. ¿Qué quiere decir eso? Hay un máximo relativo. Aquí está, hay un máximo relativo. Gráficamente se está observando un mínimo, un máximo, ni mínimo y un máximo.